1.905.000 personas están inscritas en escuelas públicas para estudiar en Jalisco. Casi la mitad de ese millón está en educación primaria, viviendo su segunda infancia entre cuatro paredes con alguien guiándoles al frente, de voz subida de tono, mayor edad, igual de mayor estatura e incluso alguien que ya olvidó probablemente lo que se vive emocionalmente entre los 6 y los 12 años de edad. La mitad del día, ya sea en la mañana o por la tarde, 2.279.000 voluntades en Jalisco viven el proceso de formación y educación desde un escritorio. En este episodio te vamos a contar si esa fórmula ya fue. ¿Por qué se suman más familias a la opción de garantizar el derecho a la educación, pero no en una escuela? O si está por renovarse el modelo que conocemos con la nueva escuela mexicana. Desescolarización. ¿Estudiar para qué? Muchas familias comenzaron a preguntarse qué más hay, ¿no?, fuera de las paredes de la escuela. Y bueno, esto surge de muchos movimientos a partir de los años 60 del siglo pasado, donde ya se cuestionaba, bueno, ¿qué onda con el humano? ¿Qué onda con la naturaleza? ¿Y qué pasaba con este proceso de adiestramiento cultural que, bueno, pues las escuelas ejercían? Nace desde la necesidad personal de educar a mis hijos de una manera diferente, pero sí quería como decirte, yo no lo veo como un modelo pedagógico, más bien es un derecho de, que va muy ligado al derecho de educar a tus hijos como tú lo consideres mejor, ¿no? Y creo que hay 3 puntos o 3 tipos de desescolarización que he estado viendo en el camino. Una es la que es por necesidad, o sea, que realmente las familias ya no pueden tener a sus niños en escuela y tienen que estar trabajando. Y el otro tema es la desescolarización consensuada, consciente de buscar una educación distinta para los hijos. Y el tercero es la que tristemente también se da como una desescolarización irresponsable, ¿no? ¿Qué decir de los niños que van a recordar esta mañana nublada, con lluvia, como un acto, un hito en sus vidas? Cuando uno tiene esa edad, cada ciclo escolar es inmenso, es eterno, y se nos pasan volando, ¿no? Lo comentábamos hace poco. Pero un niño que está en primero de primaria apenas ha vivido 6 años. Entonces, el siguiente ciclo escolar va a ser prácticamente un sexto de su vida. Por eso es que esa perspectiva que uno tiene como niño es extraordinaria, es mágica. Estamos llenos de la capacidad de aprender. Y conforme va avanzando la vida escolar, pues nos vamos dando cuenta de que cada año es singularmente especial. Es decir, es único, es irrepetible, porque cada persona, cada maestro, cada padre de familia, en ese momento es único e irrepetible. Internadas en el Bosque de los Colomos, niñas y niños de entre 5 y 13 años pasan la mañana en convivencia y con prácticas de juego que desencadenan un ciclo de aprendizaje y conocimiento. Susana Flores le llama a esa comunidad que se encuentra de lunes a viernes de 9 a 1:30 de la tarde, Raíz y Fronda, un laboratorio que cuestiona la otra forma de educar a niñas, niños y niñas entre 4 paredes de una habitación. La visitamos y le pedí que explicara desde dónde nace la corriente de hacerse de conocimientos fuera de la escuela llamada formal. La desescolarización es un término muy lindo. Surge justamente en los 70s. John Holt es uno de los impulsores y bueno, ahí empezó a haber como un cambio paradigmático donde decíamos, a ver, si la escuela es un medio que tiene el gobierno o las instituciones gubernamentales para proporcionar educación a sus ciudadanos, ¿qué más, no? O sea, es la única vía para educarse. Entonces, muchas familias que no coincidían y bueno, aquí hubo muchas ideas, ¿no? Muchas familias que estaban buscando una educación más religiosa, espiritual que las escuelas no daban, o había familias que cuestionaban la manera unidireccional del conocimiento, ¿no? Muy vertical, muy jerarquizado. Entonces, había estos 2 grandes paradigmas dentro de esta concepción desescolarizante, ¿no? Los que estaban en contra de los conocimientos que el gobierno o bueno, las instituciones gubernamentales pretendían que tuvieran los ciudadanos y ellos, por sus ideologías religiosas, no estaban a favor y comenzaron a desescolarizar a sus hijos. Bueno, y desescolarizar es una forma de decirlo, porque muchos de ellos optaron por el homeschooling, ¿no? La escuela en casa.
Entonces, se habla de no replicar el formato aleccionador que te entrega un adulto por medio de libros y algunas dinámicas preestablecidas desde la plana, la repetición y la explicación, sino de un proceso colectivo de exploración para entender y vivir la información. Estos son los letreros que hicimos para colaborar en la toma de conciencia de cuidar el bosque, de hacernos responsables y de educarnos para reconocer que somos naturaleza y que lo que no defendamos nos está acabando a nosotros también. Gracias a Gina del colectivo de guardianes del bosque del Diente, que hizo esta convocatoria a las 3 comunidades de bosque, y aquí están las familias aprendiendo, informándose y tomando acciones. Raíz Cifronda es uno de los 3 educolaboratorios que hay en el Bosque de los Colomos y le apuestan a la pedagogía del bosque para aprender de la vida en forma activa. El llamado escuela en casa o home school es para la entrevistada hasta un error difícil de reparar. ¿Por qué llevar a la escuela a la esfera de lo doméstico, ¿no? Que son 2 instancias que deberían preservar su identidad y su riqueza para pues acompañar en la generación de cultura, ¿no? Los mismos rituales, exacto, los mismos formatos. Aquí incluso tergiversando el tema de los padres y específicamente la mamá, ¿no? Como la doble vía, ¿no? La doble figura de maestra y madre. Cosa que es un paradigma incluso en las escuelas, ¿no? Que se fomenta mucho cuando los niños le dicen mamá a la maestra y es hasta, sí, exactamente. Entonces, bueno, son muchas cuestiones en ese sentido de que solamente trasladaron los formatos escolares con una currícula muy precisa, con libros, con cuadernos, incluso las personas que tienen el privilegio de poder tener a sus hijos en casa, porque también es una cuestión de privilegios, el homeschooling, se les recomendaba tener un espacio en su casa muy parecido a la escuela, con su pizarroncito, su escritorito, para que el niño no perdiera la disciplina escolar, ¿no? Pero esto no es todo. En el siguiente bloque conoceremos otra opinión sobre desescolarizar a la niñez y los ángulos que garantizan el ejercicio del derecho a la educación. La pasión por el juego, por juntarse con otras personalidades, por reír mucho, tener hambre seguido, muchas preguntas y vivir en plena curiosidad es el estado natural de una niñez sana. Cuando la pandemia y las decisiones gubernamentales para preservar la vida y evitar los contagios nos llevó al aislamiento, 3 cosas pasaron. La primera fue que en el formato escuela en casa resultó más un fracaso, según conversaciones privadas que por temor a ser juzgadas las familias no las dicen. La segunda fue abandonar el momento estudio por los daños a la salud o tener que buscar empleo. Y la tercera, irse a habitar el bosque. El dato abrumador, según el estudio web Estatista, afirma que fueron 2,5 millones de alumnos entre preescolar y bachillerato quienes abandonaron el formato de escuela no presencial, es decir, la virtualidad. Lo que hizo evidente que trasladar el universo escolar a la casa no fue la mejor opción. Pero, ¿por qué pasó esto? Desescolarización. ¿Estudiar para qué? Ana Collignon es consultora en educación libre desde hace 17 años. Lo hace para varias agrupaciones como Jalisco Educado, que forma parte a su vez de la Asociación Civil Mexicanos Primero, por mencionar algunas. Ella opina que la desescolarización no es un modelo pedagógico, sino solo una alternativa y un derecho a elegir qué y cómo se educa. No me parece que es un modelo pedagógico porque cada quien decide qué pedagogía aplicar a la mera hora que desescolarizas. El desescolarizar no significa que los niños dejen de aprender, al revés, o sea, cómo van a aprender y plantear una forma de aprendizaje. Y ahí es donde cada quien aplica diferentes pedagogías. Hay muchos proyectos educativos como comunidades de aprendizaje, que tienen métodos como Montessori, Waldorf, Reggio Emilia. También están muchas familias como homeschoolers, que tienen una planeación de temas a estudiar, otros que les llaman on-schoolers, que son quienes
van aprendiendo sobre la marcha y sobre los intereses de los chavos. O sea, es decir, hay como muchas corrientes pedagógicas dentro de quienes practicamos el estar fuera del sistema educativo tradicional en México, por razones de religión, de salud de los niños, de condiciones de que tengan los chamacos y las chamacas que sean neurodivergentes, por razones de trabajo de los papás, ¿no? Que viajen mucho. Lo que sí siento y me he dado cuenta, yo empecé este camino hace 7 años y lo que vino a detonar una mayor incorporación de familias al tema de la desescolarización, pues fue la pandemia, ¿no? Ya sea que se dio por situaciones en donde los papás se quedaron sin trabajo y no había forma de seguir pagando, o tuvieron que mudarse varias veces, incluso hasta de país, o simplemente se dieron cuenta que el sistema educativo para sus hijos no estaba funcionando como ellos esperaban, ¿no? O sea, de repente muchos papás al estar ya en casa escuchando cómo su hijo trabajaba con la maestra en línea, ahí se dieron cuenta que su hijo pues o tenía algún tipo de problema de aprendizaje o de conducta, en fin, que creo que esto motivó a que muchas familias se unieran a este movimiento. O sea, yo le llamaría que es como un movimiento social, más que una pedagogía, o un modelo pedagógico que me comentabas. Yo siento que la desescolarización es un movimiento social, y a veces también en muchas de las familias lo hacemos como un acto de rebeldía al sistema educativo, ¿no?, actual. Sí, es un acto de rebeldía, coincide con ello Susana del Pilar. Rechazar lo que la escolarización ha sembrado por tantas generaciones, pero va más allá, haciendo una crítica al sistema de vida que gira alrededor del ángulo que le conviene solo al mundo de los adultos. Yo creo que siempre ha habido niños con rechazo a la escuela, pero es lo que hay, ¿no? O sea, la lógica de nuestra vida es, cumples cierta edad y te escolarizas. Entonces, para los niños no hay opciones, niños y niñas no hay opciones, ¿no? Es o la casa o la escuela. Cada vez menos la calle, cada vez menos espacios destinados a ellos, espacios museales, espacios, parques, ¿no? El último reducto eran los parques y con la pandemia obviamente vino a cerrar, ¿no? Y que... y los museos y los festivales para la niñez y todo esto, lo que hacen es reproducir formatos escolares finalmente, ¿no? Entonces, pues realmente los niños y las niñas no tenían ningún reducto de libertad. Obviamente hay una indefensión aprendida a partir de que nosotros adultos ejercemos una manera de ver el mundo, tenemos el poder en muchos sentidos, ¿no? Poder económico, poder político, y no sabemos ser adultos frente a la niñez. Algo muy característico de la adultez es que llega un momento, una crisis en la adolescencia, que es esta niñez pues ya más avanzada. Llega una crisis, esa crisis algunos lo superan, algunos no lo superan, y cuando se es joven y cuando se llega a la adultez, olvidamos nuestra niñez, como por automático, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida, la sociedad nos está impulsando a que tomemos acciones de madurez, creyendo que es contrario a la niñez, ¿no? Contrario a esta idea de lo infantil. Y que ahí también hay otra cuestión, ¿no? La desescolarización, continuamente se está cuestionando los términos que usamos. Este par de experimentadas promotoras de la desescolarización todavía tienen mucho que contar, pero sucederá en el siguiente bloque. Y también revisaremos si se dieron cuenta en la Secretaría de Educación Pública, dependencia que pone muchos obstáculos para validar casos de desescolarización, que la nueva escuela mexicana es una oportunidad para tomar en cuenta la palabra de la niñez. Te espero. El proyecto de la Cuarta Transformación en materia educativa es la nueva escuela mexicana. Esta no solo se centra en derogar la reforma educativa de 2013 que impuso el presidente Enrique Peña Nieto y por las que se sembraron en el camino varias batallas legales junto a la presión gremial con marchas de los sindicatos y docentes contra el modelo que les sometía a dinámicas de más trabajo, menos derechos laborales y dejando intacto el plan de estudios.
En este verano, docentes siguen recibiendo capacitaciones sobre esta apuesta que se recarga, en buena medida, en metodologías de socialización que deja de excluir a la niñez en la toma de decisiones, como el uso de asambleas, solo por mencionar un aspecto. En este último bloque profundizaremos en ello, lo que significa, los roles para favorecer la desescolarización, así como otros beneficios de estar en comunidades educolaborativas donde las familias se involucran más y se logran garantizar más derechos para la niñez, no solo el acceso a la educación. Desescolarización. ¿Estudiar para qué? Lo mismo en el caso de las escuelas. Tenía que pasar el presupuesto por varias dependencias del gobierno federal, de los gobiernos locales, y no llegaba. O llegaba incompleto el presupuesto, con moche, con piquete de ojo. En un coraje cuando me enteré del avance de la reconstrucción en Oaxaca. Imagínense, 2 años después de los sismos y los niños siguen recibiendo clases a la intemperie por la corrupción y por la burocracia. Y dije, se acabó, eso se acabó. Si tenemos ese mecanismo, ¿cuál es la instrucción y qué venimos ahora a informar? De que se va a entregar a cada sociedad de padres de familia su presupuesto, lo que le corresponde, para que la asamblea de padres de familia y el comité decidan qué hacer con el presupuesto, con el dinero que les corresponde. Y así, cero burocracia y cero corrupción. Una de las razones para apostar por no seguir con el formato de escuela tradicional es la toma de decisiones en los asuntos esenciales de la educación. Una de las apuestas de la nueva escuela mexicana, como relató el presidente Andrés Manuel López Obrador en un evento en Oaxaca, es el formato de asamblea para decidir la aplicación de los recursos financieros. Pero también para cuestionarse docentes, mamás, papás, encargados, niñez, cuestionarlo todo. Al menos así lo explica Susana Flores Sandoval, cómo se imagina la escuela. Las escuelas autorreflexivas son pues luminosas, ¿no? Y son maravillosas, pero son muy escasas. Y están generalmente muy limitadas por la cuestión institucional. La burocracia educativa es apabullante para los docentes y muy pocas oportunidades realmente hay de hacer unos verdaderos colegiados donde se esté cuestionando qué estamos haciendo, donde haya esa voluntad de cuestionarse como adulto acompañante, más allá de la figura del maestro, porque todos los que estamos en la escuela somos adultos acompañantes, ¿no? El que limpia los salones, el que cuida la puerta, el docente del grupo, cualquier figura que está dentro de la escuela, incluso los padres de familia, ¿no? Padres y madres de familia. El asunto es que nadie se cuestiona. Estamos como muy cegados, ejerciendo los formatos tal y como se ha venido ejerciendo a lo largo de toda no toda la existencia humana, pero sí gran parte de estos siglos, siglos últimos, y muy poco ha cambiado, ¿no? María Caso, que es una persona que se ha cuestionado esta situación de la escolarización, dice, pues si tú vas a un aula, a un pueblo, o vienes a una escuela urbana, o vas a Indonesia, o vas a África, tú vas a cualquier escuela y todas las escuelas son exactamente iguales, ni siquiera hay una concepción cultural de escuela, ¿no? Sé que te estás preguntando si la desescolarización es para todos, en términos económicos, de tiempos, compromisos, realidades, o si es una oportunidad al que pueden solo acceder ciertas familias con un estatus económico alto. Precisamente porque lo que hay que garantizar es el derecho a la educación del niño. También hay que cuidar mucho el tema de que hay familias en donde el abuso infantil está presente en casa y el sacarlos de la escuela les causa muchísimo más problema, ¿no? Porque están frente a su agresor. Entonces, cuando nosotros consultamos o damos consulta pues a personas interesadas en homeschooling o unschooling o entrar a una comunidad de aprendizaje, lo primero que hacemos es preguntar el estado
emocional del niño y de la familia respecto a desescolarizarlo, porque no es para todo el mundo. Sí hay que tener muchísima responsabilidad. Por ejemplo, en los casos en donde hemos visto como más éxito son en familias en donde uno de los dos padres, o sea, ya sea el papá o la mamá, tiene más tiempo que se le puede dedicar al niño, ¿no? Si los dos están trabajando y quieren hacer escuela en casa, pero no tienen el tiempo, pues ¿qué va a ser mejor para el niño, no? ¿Cómo estás garantizando su derecho a, a la educación si ni siquiera vas a estar al pendiente de esos niños? Entonces sí, lo que primero que hay que cuidar es el entorno familiar o el entorno del niño. El punto es que la escolarización está metida como único sistema para estudiar, una tradición que se vuelve la única forma donde las personas con el paso del tiempo se conforman irreflexivamente y van siendo adiestradas para no cuestionar. Y desescolarizaron los formatos escolares, desescolarizaron la cabeza de los maestros y maestras, desescolarizaron la idea social de escuela. Entonces, la escuela y la desescolarización es de todos, no es el lugar. Somos las personas quienes nos desescolarizamos, nos descolonizamos de la manera de ver la educación y de aprender que no todos los términos son similares, ¿no? Aprender que enseñar no es lo mismo que aprender, que experiencia de conocimiento no es lo mismo que aprendizaje, que currícula escolar es solo eso, una serie de conceptos escolares. Hay muchos niños y niñas que en estos formatos que nosotros estamos proponiendo están aprendiendo cosas, pero no son los conceptos escolares, no son estos currículas escolares. Ellos y ellas, si tú les pones enfrente un examen escolar, seguramente no lo pasarían porque esos son códigos escolares. Sin embargo, están aprendiendo del mundo y de manera sistemática, porque también esa es una cuestión, ¿no? Cuando creemos que desescolarizamos, los niños no van a aprender de forma sistemática ni la ciencia, ni la manera de comportarse, y sin embargo en estos formatos tan... yo le veo el beneficio, pues, ¿no? Porque estamos en contacto con la naturaleza en el caso de nuestra comunidad, que no es la única vía también, ¿no? Esto es muy importante. Son esfuerzos comunitarios por tener opciones a la escuela. Pero existen alarmas. Grupos de familias antiderechos o que responden a cultos religiosos desvirtúan estas herramientas y también desescolarizan, pero para acercar las vidas de la niñez, no liberarlas. Y ese es otro aspecto a tomar en cuenta. Cualquier tipo de proyecto fuera de las aulas tradicionales debe partir de un piso mínimo. Coinciden las dos entrevistadas, Susana y Ana. Debe ser respetar los derechos humanos de la niñez fuera de los dogmas, donde además de conocimientos generales o específicos, se promuevan todas las garantías individuales entendidas dentro de un proceso colectivo.